Gustavo Petro prometió ser un gobierno del cambio, pero lo que ha estallado realmente en los medios de comunicación, en la opinión pública y en los estrados judiciales son polémicas e investigaciones. Por eso le damos la bienvenida al primer capítulo de este programa Escándalos del Cambio. Y hoy ponemos bajo la lupa el caso de Nicolás Petro, uno de los hijos del presidente de Colombia. Y para hablar de este tema contamos con invitados de lujo. Hoy nos acompaña Cristian Romero. Él es abogado penalista, docente universitario de la Universidad Alberto Merani y también es coordinador nacional de Students for Liberty en Colombia. Bienvenido, abogado. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá acompañándolos en este primer capítulo y bueno, vamos a ver qué sale. Exacto, bueno, y lo primero que hay que decir es que Nicolás Petro estuvo bien presente en la campaña presidencial que comenzó en el 2021 de su padre y que en ese momento Nicolás era diputado de la Asamblea del Atlántico y cercano a la Fundación Conciencia Social FUCOS. Por eso la primera pregunta, abogado, es que la gente entienda desde cuándo, desde qué año se empezó a investigar a Nicolás Petro y por qué. Bueno, hay que hacer una precisión primero y es aclarar desde cuándo y quién puede hacer estas investigaciones e indagaciones. En el procedimiento penal ordinario tenemos dos etapas, la etapa preprocesal y la etapa procesal. La etapa preprocesal está compuesta de dos fases. La primera fase es de indagación y la segunda fase es de investigación. La fase de indagación finaliza con la audiencia de formulación de imputación. ¿Por qué es importante esto? Porque entendemos que a Nicolás Petro, lo están investigando por serios tipos penales desde que es diputado del Atlántico. Desde ese momento empezamos a hablar de, bueno, este sujeto lo están vinculando a un procedimiento penal. ¿Quién lo vincula? Bueno, la Fiscalía, que es la que tiene, en este caso, la carga de adelantar la acción penal por parte del Estado, que es la representante del Estado. Entonces nos situamos por allá desde cuando el sujeto es diputado del Atlántico y empieza a hacer como una serie de, él no directamente, pero se ve involucrado en una serie de contratos que finalmente, cuando empiezan estas declaraciones de Day Vázquez, que se realizan el 4 de marzo en la entrevista con la revista Semana, que indican que recibieron más o menos 1.000 millones de pesos para la campaña del presidente, pues se empieza a realizar en esa indagación que esos presuntos dineros que se obtuvieron que obtuvieron ciertas personas vinculadas a él, cuando se realizó esa etapa de indagación, cuando él era diputado, pues él influyó para obtener esos recursos que después terminaron en la campaña del presidente. Entonces empezamos desde allá más o menos. 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos, aproximadamente lo que se está hablando. Primero, recibir dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro con un señor, Santa López Sierra. Estuvo extraditado. Y desde esos, por ejemplo, abogado, ¿qué dinero se fue para la campaña y que él no reportó, que Nicolás no reportó? Justamente hablamos de 400 millones de pesos, me permito citar puntualmente, y es firmado el 21, según investigaciones posteriores, por este sujeto, Gustavo de la Osa. Tú cuando arrancaste mencionaste una fundación que es clave acá, de la Fundación FUCOS, que es de ese empresario Gustavo de la Osa, obtuvo contratos. El primer contrato fue por 400 millones de pesos por medio de la Gobernación del Atlántico para un programa de adultos mayores y personas con discapacidad. Posterior a eso, se buscaba implementar unos centros que se llamaban centros de vida móviles y en ese momento la esposa de Petro, el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, indicaban y afirmaban mediante esos chats que correspondían a 1.200 millones de pesos. A 120 millones de pesos a inicios del 2022. Y la fundación consiguió otro convenio por casi 600 millones de pesos. Entonces ahí empieza ya a verse qué dinero se fueron aportando para la campaña cuando empieza puntualmente la campaña. Entonces, inicialmente, ¿qué se dice? Se aportan 172 millones de pesos recursos propios, pero las conversaciones sugieren a que Nicolás Petro utilizó esas influencias como diputado para acceder a esos contratos. Eso es lo primero. Y después, cuando se realiza la controversia, se hace pública, pues se revelan esos chats mostrando la recepción de menos de 1.000 millones de pesos.
durante esa campaña presidencial. Y mencionando ya a estos sujetos que después aparecen también en este proceso, como el hombre Malboro, Samuel Santander López Sierra, el contratista Gabriel Izalca como aportante también, y según los mismos chats de Vázquez, indican que 600 millones provenían de López Sierra y 400 millones de Izalca. Entonces ahí ya se empieza como a realizar en esa fase de indagación, de investigación, una adecuación típica de esas situaciones fácticas que después pues es lo que lo termina imputando inicialmente. Algo hay que explicar a la gente, y es que claro, Day Vázquez habla a la fiscalía, bueno, habla con Semana, la revista Semana, y la gente empieza a decir, la campaña de Gustavo Petro recibió dinero de un ex narcotraficante, del hijo de un contratista cuestionado y otras fuentes turbias. Explicamos el por qué, porque eso fue la bomba en el 2023. Claro, ella termina relevando mediante chats, indicando, oiga, se recibieron más de 1.000 millones de pesos que provienen de dineros turbios, de un narcotraficante, del contratista que tú indicas, y toda esa suma nunca se justificó. Y como no se justificó, pues porque superaba los topes de la campaña, se terminaron investigando y precisando, oiga, ¿qué se hizo con ese dinero y de dónde proviene ese dinero? Entonces se empieza a ver, oiga, ese dinero proviene de lugares de dudosa procedencia, vamos a investigar y a identificar por qué se vinculó eso. Que incluso después lo termina afirmando el mismo Nicolás Petro, ¿no? Que de dónde provienen esos dineros. Que ya llegamos allá. Y bueno, entonces, Gustavo Petro dice, investiguen a mi hijo, está el fiscal general Francisco Barbosa. ¿La fiscalía de qué lo acusó? ¿De qué empezó a investigar a Nicolás en ese momento? Primero, abrieron 3 líneas de investigación. La primera, enriquecimiento ilícito. Segundo, aportes ilegales a la campaña. Tercero, el tráfico de influencias por buscar cargos y contratos en entidades públicas, como ocurrió con esos primeros recursos que estábamos determinando que fueron a la Fundación Fucoso. Y después, un uso de un vehículo blindado perteneciente a un tercero. Entonces, estas fueron las primeras líneas de investigaciones que abrieron. Pero puntualmente, lo que se realiza cuando se hace la captura de Nicolás Petro el 29 de julio del 2023, de Nicolás Petro y Day Vázquez en Barranquilla por el Juzgado 16 Penal Municipal, que ejercía en ese momento unas funciones de control de garantías, pues dice, no, oiga, lo vamos a imputar por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que fueron los que arrancaron, sí. Y a Day Vázquez por lavado de activos. Ok. En ese momento, Nicolás, ¿qué decía? Cuando lo imputaron en la fiscalía, ¿qué decía? Pues la primera sorpresa que se lleva es que lo trasladan al búnker de la fiscalía acá en Bogotá, y días posteriores él dice, cuando se le interpone esa medida de aseguramiento, dice, yo acepto que recibí esos dineros no declarados para la campaña presidencial de mi padre, y me comprometo a colaborar con la fiscalía. Eso fue en primera medida lo que indica Nicolás Petro. Y cuando dijo eso, yo quiero decir, hago una pregunta, abogado, puntualmente. Listo, él confesó, en agosto creo que el que empezó a confesar, ¿cierto? Que empezó, no, sí, es verdad. ¿Él qué decía de su papá? ¿Tu papá sabía de esos dineros que habían entrado a la campaña? Él decía que su papá sí sabía de esos dineros que habían entrado a la campaña. Sí, tenía plenamente conocimiento no solo del Atlántico, sino en gran parte de la región Caribe. Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña. Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. Fue lo primero que indicó. Porque incluso en medios le hacían esas preguntas. Y cuando la fiscalía en ese momento le realiza la pregunta, bueno, era de pleno conocimiento de su papá, el señor presidente, de esos recursos que venían provenientes de lugares ilícitos. ¿Su papá conocía o no conocía eso? Él dice, sí conocía. ¿Qué es lo más grave de eso? Sí. Cuando afirma inicialmente eso. Y que ya era el presidente de la República Claro, Colombiana. ya estaba electo. Ya estaba electo. ¿Y qué pasa ahí? Listo. Entonces, él confesó, ¿y qué hace la fiscalía? Bueno, el fiscal menciona pues los aportes de todas estas personas, Samuel Santander López Sierra, Gabriel Izalca, Oscar Camacho, y indica, bueno, voy a darle una libertad provisional que no hace la fiscalía, sino el juez, control de garantías, otorga la libertad provisional, le pide no salir de Barranquilla, no participar en actos políticos y tampoco contactar a los implicados. ¿Para qué? Pues para que la fiscalía pueda investigarlo mientras tiene estos delitos y los nuevos delitos que van surgiendo, y mientras
se puede hablar de ese acuerdo que se trataba de realizar o que la fiscalía indicó que se iba a realizar, porque nunca se consumó el acuerdo. Inicialmente se da una comparecencia de la justicia y la posibilidad de que él diga, sí, quiero ayudar a la justicia y voy a llegar todos los elementos materiales probatorios, porque todavía no hablamos de prueba, de elemento material probatorio y evidencia física que reposan en mi poder para que ustedes pues puedan hacer sus actos de una forma más diligente, que era decir, involucrar a las otras personas que comparecían a eso. Todo eso cambia cuando el presidente lo visita en la residencia. ¿Cuándo lo visita? Lo visita el 21 de agosto del 2023. O sea, días después de que él dijo, sí, yo conozco y mi papá también. 17 días después de que él indica eso. Lo visita 5 días después, el abogado que tenía en ese momento, David Telequi, renuncia, indica que fueron por motivos personales. Ya después, un mes después, la fiscalía, cuando va a radicar ese escrito de acusación, fijan pues para la audiencia formulación de acusación, se rompe totalmente pues esa colaboración que tenía. O sea, ya no quiere colaborar más. Ya no quería colaborar más. ¿Por qué crees? ¿Qué es lo que se dice en el área de los abogados? Pues nosotros decimos que tal vez las garantías que se le podían, o el cambio de defensa técnica, tal vez le sugirió que no colaborara más porque podría obtener otra serie de beneficios que se permiten pues procesales, incluso otra serie de acuerdos menos gravosos para su situación. Eso se podría deducir, no tenemos certeza plenamente de eso, pero es muy cuestionable que lo visita el presidente, su padre, y posterior sale con esta nueva tendencia, dice no, renuncia a mi abogado, alega motivos personales, y yo digo ahora, ya no quiero comparecer con ustedes, ya no voy a hacer ningún acuerdo con ustedes. Y eso pues tiene una serie de consecuencias procesales que incluso precisaremos más adelante. Yo también quiero hablar de algo, y es el fiscal. En ese momento, ¿cuál era el fiscal delegado, digamos? En ese momento el fiscal era Burgos. Burgos. Hasta Mario Burgos. Mario Burgos. Quiero que por favor tú me hables como abogado penalista, ¿cómo fue el proceso de Burgos, de este abogado, en este caso? ¿Se adelantó, fue de ese fiscal, se hizo bien en los tiempos? El proceso de la fiscalía en general y puntualmente del fiscal antes pues, de la sanción que se le interpone por la comisión de disciplina fue bastante diligente. Se realizaron actos de indagación, actos de investigación, se llevó al indiciado, que después tendría la calidad de imputado, a la audiencia de formulación de imputación. Se trató de realizar una negociación con este sujeto para que compareciera a la justicia y también a llegar a todo elemento material probatorio que tuviese en su poder para poder atribuir a ciertas personas también responsabilidad penal o vincularlos al proceso. Se movió bastante el proceso desde el momento que el sujeto estaba. Usualmente estos procesos pues tardan un poco más, pero en este caso pues fue un proceso que se estaba moviendo bastante. Incluso estaba pues en ese momento Francisco Barbosa, el exfiscal general de la Nación. Recuerden que todos los fiscales son delegados del fiscal general de la Nación, también ahí dirigiendo esa investigación que se realizó. Y bueno, diría que hasta ese momento fue un proceso que se estaba moviendo bastante. ¿Hasta qué mes pasó eso? Situémonos 25 de septiembre del 2023 se radica el escrito de acusación. El 29, el Tribunal Superior de Bogotá indica que el juicio o la etapa de juicio se realice en Barranquilla. El 11 de diciembre, se realiza un aplazamiento de la audiencia preparatoria, que es la audiencia posterior a la audiencia de formulación de acusación. El 13 de este año, de enero, 13 a 14 de enero, empiezan otra vez con esa audiencia preparatoria, que es la etapa pues intermedia que llaman varios abogados de este proceso, después de varios aplazamientos. La fiscalía, ¿qué hace? Solicita la suspensión, el juez programa la diligencia para el 14 de enero, y ahí es cuando Nicolás Petro reitera que es inocente de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. O sea, cambió su versión. Sí, ya la versión la había cambiado. O sea, este año... Sí, ya este año tiene una dijo, versión no, totalmente distinta, y vuelvo y reitero, el punto de quiebre de esto es cuando lo visita su padre el año pasado, bueno, en 2023, cuando lo visita, en 2024, perdón, cuando le realizan esa visita, cambia totalmente la versión y bueno, eso fue lo que se quedó plasmado en la acusación. Él indica que ya no quiere comparecer y que es inocente de eso. Pero el punto es clave cuando me mencionabas la pregunta del fiscal,
Porque bueno, se realiza esta audiencia preparatoria, la defensa pues convoca a ciertos testigos directos, Ecopetrol, Ley Vázquez, Cristian Dáez, Samuel López Sierra, etc. Y la fiscal Lucy Marcela Laborde señala adquisiciones de bienes que superan la capacidad económica de Petro. Ella es la nueva fiscal en este caso. En ese momento, no. Y ahí es clave. Porque el 11 de julio la Comisión Nacional de Disciplina Judicial formula cargos disciplinarios frente al fiscal en ese momento, que era el fiscal Mario Burgos. Y el objetivo de eso es que ya no participe directamente en ese proceso. ¿Por qué? Por filtrar las diligencias y pues ordenar retirarlo directamente del caso. El 25 de julio, ahí es ya donde le asignan la nueva fiscal, que es Lucy Marcela Laborde Betancourt. Tercera especializada en lavado de activos, una persona competente, y se trata de indicar que esta selección fue de forma aleatoria, es decir, al azar. Y bueno, la salida de Burgos, básicamente lo que se habla desde el ámbito del derecho es que cometió pues indebida diligencia, que es una falta disciplinaria grave que es relacionada con este tema de las filtraciones. Y ahí es donde ya se empieza como a trancar un poco el proceso, porque mira que el 29 de julio, ¿qué hace la defensa? Solicita suspender la diligencia. ¿Por qué? Porque el abogado no podía concentrarse en ese proceso en ese momento y tenía otras diligencias, lo cual el juez Hugo Carbono, que indica muy acertadamente, reprocha y advierte mediante esa solicitud. Dice que de persistir esa solicitud seguirá compulsando copias disciplinarias o compulsará copias disciplinarias. ¿Y qué hace? Pues al día siguiente terminan otra vez reanudando la audiencia. Entonces todavía seguimos en ese trámite de la audiencia preparatoria. Casi todo un año seguíamos en esa audiencia preparatoria. De esos 3 casos que estábamos hablando, claro, ¿no? de esos 3 tipos penales, claro que sí. De esa audiencia. ¿Qué ha pasado? Porque entonces, tú nos decías ahorita, especificabas que la fiscal Lucy Marcela Laborde señalaba adquisiciones de bienes que superan la capacidad económica de Petro. Claro. ¿Qué significa eso? Significa que la fiscal dice, oiga, la capacidad que tenían este sujeto agente, este sujeto para el derecho, entendemos que es el sujeto agente activo, reposaba en sus cuentas una suma totalmente distinta a la que les vincularon cuando tenían estos procesos, y cuando le vincularon este proceso, y decía, oiga, ¿cómo usted adquiere todo ese capital y de dónde lo adquiere? Ahí es donde no podían justificarlo, y es por eso uno de los argumentos principales por los cuales estamos incluso en esa etapa de exclusión probatoria que se da en la audiencia preparatoria. Y eso es lo que argumenta la fiscal en ese momento. Dice, ¿de dónde proviene ese dinero? ¿Cómo usted me sustenta que ese dinero proviene de causas lícitas? ¿Tanto dinero? ¿De dónde? Y bueno, ahí se hace la línea del tiempo revisando uno a uno la materia, pues el capital de ese sujeto y cómo se incrementa de la nada en estos momentos procesales que estamos individualizando en esas situaciones fácticas. O sea, abogado, que listo, en estas 3 líneas de investigación, enriquecimiento ilícito, aportes ilegales a la campaña, tráfico de influencias por buscar cargos y contratos de entidades públicas, ¿estamos en qué estado? ¿En qué estado está Nicolás? En ese momento Nicolás goza todavía de su presunción de inocencia. Recordemos que lo único que me desvirtúa el procedimiento penal y en derecho penal la presunción de inocencia es una sentencia condenatoria, es una sentencia en firme, sea condenatoria o sea absolutoria, y la sentencia solo queda en firme cuando no proceden recursos. En este caso está en etapa de juicio, audiencia preparatoria. Salen de esta audiencia y van a realizar la práctica de la prueba, ahora sí, en audiencia de juicio oral, que es una audiencia bastante extensa y es la más importante para el procedimiento penal, sin duda equivocarme, porque ahí sí se realiza toda esa práctica de la prueba, hablamos de prueba, por el momento no hablamos ni siquiera de prueba, estamos hablando de elemento material probatorio de evidencia física que me puede decir que el sujeto compareció o no en esas conductas típicas. Eso estamos en eso. O sea, ¿qué se espera? ¿Qué se podría esperar? ¿Con qué tiempo? Porque la gente dice, no, pero no, si ya están las pruebas y demás, ahí habló, que la gente no ve en redes sociales, pero ¿por qué no lo acusan por ser el hijo del presidente? ¿Cómo uno espera? ¿En los tiempos, en los procesos que sigue? Los tiempos están acorde a un procedimiento, eso hay que aclararlo. La prescripción de la acción penal, he escuchado por ahí ciertos comentarios en ese proceso, no se va a dar, todavía queda bastante tiempo para que esto ocurra.
lo que estamos esperando es que esos elementos materiales probatorios que incluso DAI presenta y se allegan con la noticia criminal, con la denuncia, sean obtenidos y sean validados para presentarlos en juicio. O sea, si pasan esta etapa de exclusión probatoria y son validados en juicio oral, pues va a ser lo que el juez, el tercero imparcial, que es el juez que no es una parte directamente del proceso, sino es alguien que acompaña eso y da trámite a la diligencia, verifica, excluye, bueno, etcétera. A él le llegan toda la verdad del proceso. Y si esos elementos materiales probatorios se convierten en prueba, pues le van a decir, señor juez, tengo estas pruebas para que usted falle más allá de toda duda razonable. Entonces, estamos en el trámite, esperemos que puedan pasar esos elementos materiales probatorios. Están haciendo eso de una forma muy juiciosa. Cuando se realice pues, la práctica de la prueba, se va a verificar si pasan, no pasan, o con qué va a basar el juez su decisión, sea condenatoria, sea absolutoria. Bueno, entonces tocará esperar en esas 3 líneas de investigación de la Fiscalía por esos temas. Y para ir terminando este bloque, ¿qué piensan ustedes de esto que denunció la fiscal encargada Lucy, de que hubo reuniones a escondidas, de que hubo presiones indebidas, de que ella nunca necesitó una fiscal de apoyo y la fiscal general le puso una fiscal de apoyo? Es como medio raro, ¿no? ¿Qué opinas? No, eso usualmente no suele ocurrir. Incluso cuando estaban los procesos de los aforados políticos tampoco se veía algo por el estilo. Siento que si esas personas quieren participar directamente de este proceso, la fiscalía quiere actuar de forma diligente, pues debería dejarla trabajar. Debería dejarla trabajar y que adelante el procedimiento. Ella misma está indicando que tiene presiones con esta asignación nueva, pues siente que no está pudiendo hacer su trabajo de forma idónea, y si no lo puede hacer de forma idónea, pues al final no va a poder adelantar la acción penal como esperamos que lo haga, atendiendo a esas ritualidades del proceso, que sea un proceso oral, público, contradictorio, inmediatez, todos estos principios que versan el procedimiento penal, que si la fiscalía no los adelanta de la forma correcta, pues ¿qué estamos esperando? Si ella es la que tiene la carga de adelantar esa acción penal. Entonces, si no la están dejando trabajar, pues claramente no va a poder realizar a detalle esa investigación y llevar a cabo esa etapa de juicio como se solicita que se haga. Abogado, y ahora hablemos de otro lado, porque quizá mucha gente está confundida. ¿Qué va a pasar el 1 de octubre con Nicolás Petro a partir de esta audiencia? Bueno, esto es otro tema. Aparte, para aclarar. Aparte. Porque versan sobre hechos totalmente distintos. Recuerden que los hechos jurídicamente relevantes son situaciones fácticas que después encuadramos en un tipo penal. Acá le están atribuyendo nuevos tipos penales, y lo que va a pasar el 1 de octubre va a ser una audiencia de formulación de imputación sobre esos tipos penales: interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. ¿En la fundación o cuándo qué estaba ahí? Acá hablan puntualmente de irregularidades en convenios entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Fucoso por más de 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos, estamos hablando. ¿Y qué se va a realizar? Ya se presentó la solicitud de imputación frente a un juez control de garantías. Otra vez, recuerden que el trámite de juicios fue frente a un juez de conocimiento, es decir, son jueces distintos. Este juez control de garantías va a revisar, le va a realizar la imputación sobre estos cargos. Recuerden que acá ni siquiera se realiza un debate probatorio, salvo porque también solicitaron medida de aseguramiento. Sí. Entonces puede pasar que el 1 de octubre, si se dicta una medida de aseguramiento privativa de la libertad, Petro quede pues en una intramural mientras se adelanta ese proceso, alegando alguna de las causales. Vamos a ver qué causales argumentan, sea un peligro para la víctima, sea un peligro para el asociado, sea un peligro pues, de fuga, que es, en términos coloquiales sería un peligro para el proceso. ¿Y tú qué crees que va a pasar en ese 1 de octubre con ese caso que es diferente al que ya estábamos hablando? Yo creo que sí se va a interponer una medida de seguridad privativa de la libertad a ese sujeto, porque para interponer esta, si bien no se les solicita que adelanten pruebas y hagan un descubrimiento probatorio, sí se deben tener ciertos elementos cognitivos que permitan inferir que el sujeto estaba realizando que el sujeto en libertad puede seguir generando algún daño a esos bienes jurídicos de tutela. Y en este caso, pues podríamos atribuir que probablemente se interponga esa medida de seguridad. O sea que habría que esperar la decisión ese 1 de octubre y finalmente
Abogado, yo voy a cerrar con 2 preguntas que yo sé que mucha gente también se estará haciendo en sus cabezas. Y es, primero, a su modo de ver como abogado penalista, con toda la experiencia, con abogados igual, ¿cómo ha actuado la justicia colombiana en este caso de Nicolás Petro siendo hijo del presidente? La justicia tiene que actuar de una forma imparcial, siempre. Forma imparcial. Si una justicia está parcializada, pues no sería ni siquiera justicia y atendería y violentaría de forma directa la seguridad jurídica que debe versar en un Estado de Derecho o en un Estado social de derecho que plantea Colombia, incluso en su propia Constitución. En este caso, yo siento que la justicia ha sido diligente. Entendamos justicia como las actuaciones de los jueces, ¿no? En este momento han sido diligentes. Por otro lado, la carga punitiva que tiene el Estado y que es una facultad de adelantar la acción penal de la Fiscalía, sí la he visto como fraccionada en ciertos sucesos, incluso cuando se hizo el cambio del fiscal general de la Nación, ahorita que también se realizó este cambio de fiscal que no le permiten tampoco trabajar, presentó una carta. Entonces, es decir, oiga, déjeme trabajar, déjeme hacer lo que me delegaron para hacer. Yo siento que de esa parte, de la parte de la Fiscalía General de la Nación, que en un momento fue muy diligente y adelantó el trámite de una forma oportuna, ahorita se están presentando pues ciertas incongruencias. Incluso lo decía el juez, están tratando de suspender esta audiencia, vuélvanlo a hacer, ¿qué hago? Compulso copias. ¿Qué significa eso, para ejemplo, para dar a entender a la gente? Pues exactamente lo que le pasó al fiscal anterior, pero del otro lado de la cancha, de decir, oiga, este man filtró ciertas cosas, le interponieron una queja y ante esa queja una sentencia, por así decirlo, en materia disciplinaria, que es cargos disciplinarios pues contra el fiscal, que ordenaba pues retirarlo del caso. En este pues va a ser contra el abogado que defiende a Petro, en ese caso va a ser contra ese abogado, interponerle, concursarle copias para decir, oiga, usted no está siendo diligente con este trámite y le interpongo unas sanciones disciplinarias. ¿Crees que ser el hijo de un presidente puede cambiar la forma de cómo actúa la justicia, ¿no? Porque mucha gente se pregunta, es que se adelantan otros casos, otras investigaciones, pero el de Nicolás Petro parece como pausado, no hay como una condena, una sentencia. Bueno, primero pues lo que ya había mencionado, están en términos, ni siquiera estamos cerca de una prescripción de la acción penal. Creo que en este caso sí se está influenciando, como mencionaba anteriormente, debe haber una separación de poderes y el Ejecutivo está presionando sin duda alguna, lo ha mencionado incluso la misma fiscal, que recibió presiones por parte pues, de sus superiores para este proceso, y esto lo que genera es que no pueda realizar su trabajo, y si no la dejan realizar su trabajo, pues cómo va a adelantar esa acción penal de forma adecuada y pertinente. Entonces, en este caso, y creo que en general sí se está viendo influenciada, pues que sea el hijo del presidente, se le está dando un trato un poco desigual, siento, y podría pues sin temor a equivocarme, indicar que ya hay unos elementos cognitivos para que se pueda incluso adelantar de forma más procedente este proceso, y se están dejando de cierto lado con estas presiones, la fiscal no se está enfocando a detalle en eso. Entonces, sin duda alguna, pues confiar en el accionar de esta fiscal, pero esas presiones sin duda alguna han interferido en el proceso. ¿Irregularidades, abogado? Irregularidades en el proceso, bueno, puntualmente, la medida de aseguramiento, bueno, en derecho no hay verdades absolutas, pero la medida de aseguramiento que se le levantó inicialmente no se debería haber levantado esa medida de aseguramiento, que ocurre incluso después, ocurre incluso después de que el presidente lo visita, ¿no? Lo visita al presidente, después él dice que no va a colaborar, que no fue verdad lo que dijo, levanta medida de aseguramiento. Entonces yo creo que en un proceso ordinario y la evidencia empírica ha demostrado que ese sujeto debería todavía tener la medida de aseguramiento, pues por la causal inicialmente que se argumentó, ¿no? Y más los medios cognitivos que nos permitían comprender que el sujeto podría seguir cometiendo pues esta serie de conductas punibles. Abogado, muchísimas gracias por el espacio, por este primer capítulo del programa Escándalos del Cambio. Muchas gracias. Bueno, y ustedes también gracias por estar conectados con Desarrollemos TV. Estén atentos a lo que va a pasar con esta etapa preparatoria de este primer caso en estas 3 líneas de investigación de la Fiscalía y con lo nuevo que se va a abrir en investigación desde el 1 de octubre contra Nicolás Petro.
Escríbanos en los comentarios qué creen que pasará, qué piensan de este caso en la justicia colombiana. ¿Interfiere que él sea el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro? Cuéntenos. Nosotros los leemos con gusto aquí en Desarrollemos TV.